Muy buenas noches. Después de haber estado intentando grabar esto en la computadora con el formato de PowerPoint y múltiples diapositivas, lo dejé y me vine al natural, como digo yo. Si eres de los primeros que ven estos videos que están en YouTube, han surgido luego de casi un año de una actividad ciudadana que dio inicio luego de julio del 2022. Lo que ocurrió en julio del 2022 estaba tan lleno de crisis política y social, obviamente, que para los que ya tenemos cierta cantidad de décadas encima y que ya no nos salen canas, pues ya el cabello está. Pensamos que esa inactividad y ese pobre desempeño del Ejecutivo era algo que el pueblo panameño no podía tolerar. Y de ahí en adelante entonces podía ocurrir cualquier cosa. Los panameños ya no estamos para cualquier cosa. En este país han ocurrido golpes de Estado, magnicidios, dictadura, etcétera, y nos hemos aguantado. Estamos en un proceso de democratización. Para poder entender algo de lo que hemos estado hablando, después de los sucesos de julio de 2022, un grupo de ciudadanos, profesionales, no abogados, formamos el grupo Juntos por Panamá, una iniciativa ciudadana fundamentada en el artículo 314 de la Constitución vigente. Para poder darle algo de forma a esta presentación, por más que sea informal, tuvimos que revisar todas las constituciones, la de 1904, 41, 46 y la del 72. Al llegar a la del 72, que es el motivo principal de esto, es que la Constitución del 72 ha tenido cambios. En el 78, en el 83, incluso el acto constitucional del 83 llevó al doctor César Quintero y el doctor Carlos Bolívar Paderewski a decir que era prácticamente una nueva constitución. Entonces, ¿qué hace falta? Bueno, hace falta menos. Después vinieron los actos legislativos del 93, el 94, el 2004, y ahí paramos porque en base a un acto legislativo del 2004 que se entroniza el artículo 314 de nuestra Constitución y el proceso de la Asamblea Constituyente. Hemos revisado la tesis de varios doctores en cuestiones constitucionales, entre ellas el doctor Córdoba Barría, el doctor Montenegro, y en realidad nos enredamos y nos metimos entre las patas de los caballos, porque esto ha sido todo aprendizaje, pero eso también es aprendizaje, porque lo que no podíamos hacer era quedarnos sin hacer nada mientras el país estaba cayendo, rodando boca abajo. O sea, esto era haz algo o... Entonces, lo que se hizo fue eso: llenar los requisitos del tribunal para constituir el grupo y poder entonces iniciar una etapa de apoyo en la cual mediante la difusión, la marketing, etcétera, buscamos el apoyo ciudadano, utilizando los medios de comunicación que estuvieran
disponibles para nosotros. No había miedo, lo que había era una sensación de no estoy tan seguro, porque esto es una experiencia nueva. No somos un partido político, yo no estoy en ningún partido político. Y los que están en partidos políticos, en este momento del apoyo ciudadano, ellos están en sus cuestiones partidarias. Inclusive hubo mucha gente que bueno, ya no está. Entonces, dentro de lo que aprendimos es que la historia es una maestra. La lección que te va a dar es la lección que necesitas. No es lo que quieres escuchar, es lo que tienes que escuchar. Entonces, alrededor de los años 40, un poquito antes, en el 31, el golpe de Estado de Acción Comunal a Florencio Armoyo Arosemena, en el 28, un candidato de oposición, un porrista, solicitaba intervencionismo norteamericano para que se llevara a cabo unas elecciones justas. Pero en el 40, las elecciones siguieron con un candidato único, porque el candidato de oposición, Ricardo J. Alfaro, no estaba presente. O sea, el proceso de democratización en Panamá ha sido escabroso. Recuerden a los tiempos de Víctor Florencio Goitía describiendo los componentes del Estado, y cuando se refería a la parte geográfica, él decía que esto era una cloaca pestilente. Pero es que cuando vieron los norteamericanos, y eso es lo que se nos olvida, los norteamericanos sanearon el área del canal. Al sanear las provincias de Colón y Panamá, que eran donde se iba a estar colocando el canal de Panamá, ellos lo que hicieron no puede ser juzgado a la luz del día de hoy sin entender. Recuerdo uno de los magistrados que me dice, mira César, en realidad uno de los acápites del intervencionismo tenía que ver es más bien de la defensa de Panamá, de Colombia. Si no, los colombianos hubieran vuelto acá. Panamá fue un estado que ellos perdieron al no saber negociar los tratados con los norteamericanos. No por ser pequeños, no hemos dado la cara, hemos peleado. Hubo un movimiento el 3 y 4 de noviembre de 1959, en el cual dos distinguidos jóvenes, en ese tiempo eran jóvenes, Aquilino Boyd y Ernesto Castillero, hicieron una manifestación para sembrar banderas, 75 banderas en el área del canal. Claro, eso fue un despelote, pero inmediatamente después, en ese tiempo, y disculpen que mezclo una cosa con la otra, vino al país el embajador Joseph Farland, a quien conocí siendo yo un niño en Parita, en una huerta, en una finca. Del 60 al 63, él llegó al diagnóstico de lo que ocurría aquí. La gente no quería sentirse discriminada, eso del gold roll y el silver roll. No querían bases, etc. Entonces, ya con el presidente del 59, en el 63, se firma un acuerdo entre Chiari y Kennedy. Antes de eso, antes del magnicidio del coronel José Antonio Ramón Cantera, se había firmado el
Ramón Eisenhower. O sea, teníamos componentes de un collage de que esta cosa podía funcionar sin necesidad de la violencia. Lo del 64 es algo lamentable. Eso se pudo haber evitado. Tú no mandas, tú no permites que unos jóvenes se enfrenten a unos militares bien entrenados que están en un área que hasta ese momento era un área militar. Tenían que proteger a sus ciudadanos. Y ya teníamos el acuerdo Chiari-Kennedy. Kennedy falleció en el 63, noviembre 22, fue otro lamentable incidente. Pero igual, posteriormente vinieron los tratados Johnson-Robles o Robles-Johnson, los cuales entre el 64 y el 68 pudieron haber sido un paso adelante. O sea que no fue por cerrazón, fue porque estábamos negociando en distintas proporciones. Lo del 68 fue un golpe de Estado innecesario. Y nos mamamos 21 años de dictadura. Entonces, la constitución vigente es la dictadura constitucional. Es una constitución rígida, no es flexible, no es fácil de cambiar. Por eso es que ha cogido desde el 62, desde el 78, al 83, al 2000, o sea, toda una vida, y todavía estamos peleando para que cosas como la del julio del 2022 no ocurran más. La gente se cansa. El que parece pobre, ignorante, también es valiente y ya no tiene nada más que perder. Entonces, no es miedo. No es miedo. Cuando Farland renunció aquí en el 63, 31 de julio del 63, él regresó a Washington. Y en enero del 64, su madre lo llamó y le dijo: hijo, ¿es cierto lo que está ocurriendo en Panamá? Y le dijo: sí, es cierto. Y dice: ¿y tú eres culpable? Y dice: no, yo salí de ahí hace más de 6 meses. Para decirles que hay un componente personal de lado y lado, y con el mayor respeto a usted que me está prestando atención, voy a modificar un poco esta presentación, formalizarla con diapositivas, como debe ser, y volver a presentárselas. Obvio, no voy a repetir todo el chorizo de la película, el rollo. Buenas noches y gracias.